Agradecemos su valiosa presencia esta noche y su paciencia por estos 15 minutos de atraso. Vamos a dar inicio entonces a nuestro taller de formación bíblica. Probablemente alguno ya tiene esta información, pero lo hacemos con cariño para las personas nuevas. Nuestra formación de esta semana de la Biblia va a girar en torno al libro del Apocalipsis. Lo colocamos por el interés que suscita este libro a nivel mundial. Por todas las tergiversaciones que se han hecho de este libro, estuve buscando películas que tuvieran que ver con el tema del Apocalipsis, y hay bastantes películas de terror, películas de acción que hablan sobre el Apocalipsis. Vamos a colocarnos de pies para comenzar nuestra jornada con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Apocalipsis. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Vengo pronto. Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después de verlas y oírlas, me arrodillé a los pies del ángel que me las había mostrado para adorarlo. Pero él me dijo: no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y que tus hermanos los profetas, y que todos los que hacen caso de lo que está escrito en este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: no guardes en secreto el mensaje profético que está escrito en este libro, porque ya se acerca el tiempo de su cumplimiento. Deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el santo siga santificándose. Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder para entrar por las puertas de la ciudad. Pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen: ven. Y el que escucha diga: ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto: si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han escrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se ha descrito. El que declara esto dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Amén. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos en la santidad. trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por favor, siéntense. Agradezco a mis hermanos sacerdotes, al Padre Carlos Rodríguez, nuestro párroco, Padre John, al Padre Felipe, al Padre Luchito, a cada uno de los sacerdotes de esta vicaría por la organización de esta semana bíblica. Vamos entonces a dar inicio a nuestro taller. ¿Qué tal dio la imagen? En torno al último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y quise leer el epílogo del libro del Apocalipsis. No sé si lo habían leído en alguna ocasión. Son las últimas palabras de la Biblia. Se repite con insistencia la idea de que el Señor viene. Maranatá. El Señor viene o ven Señor. Miremos entonces en un primer momento la idea que circula en el mundo moderno en torno al Apocalipsis. El Apocalipsis para el común de la gente es sinónimo de catástrofe, de un cataclismo universal, donde el mundo pasará enormes tragedias. Para muchos, Apocalipsis es sinónimo del fin del mundo. Cuando hay una tragedia y entrevistan a alguna persona, dice, esto fue apocalíptico. Creíamos que el mundo se acababa. Hablamos de diversas interpretaciones que se han dado al libro del Apocalipsis. Algunos, en ese anhelo de actualizar el texto, han entendido que el Apocalipsis se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Otros lo anuncian que el Apocalipsis se vivirá cuando se desate una tercera guerra mundial, que sería una guerra atómica. Y en últimas, el Apocalipsis, como lo entiende el mundo moderno, no es otra cosa que el fin del planeta. Todo se acaba. Por eso esas imágenes relacionadas con el Apocalipsis, según el término de la gente hoy día. Pero vamos a mirar desde el punto de vista de la Sagrada Escritura qué significa este libro, qué contiene este libro y cómo interpretar este libro a la luz del magisterio de la Iglesia, a la luz de las ciencias bíblicas. Entonces, bienvenidos todos al curso del Apocalipsis. Es muy cortico lo que vamos a ver, pero vamos a intentar de alguna manera responder los interrogantes generales. Queremos que de pronto nos motivemos para un estudio más profundo, no solamente del Apocalipsis, sino de la Sagrada Escritura, de toda ella en general. Vale la pena, antes de comenzar con el Apocalipsis bíblico, decir que la Biblia es la experiencia de un pueblo y de una comunidad en torno a Dios en la historia familiar, comunitaria. De muchas maneras hemos descrito la Biblia. Decimos que la Biblia es una carta de amor escrita para todas las generaciones. Pero esencialmente, cuando nos acercamos a las páginas sagradas, descubrimos que se narra la experiencia, en primer lugar, de un pueblo que fue sensible a la voz de Dios y le respondió a Dios. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios escogió a Israel y por qué no quiso escoger a otro pueblo? Personalmente considero que Dios, desde que creó al hombre, lo dotó
de la capacidad de poder comunicarse con Dios. Y Dios le habló a la humanidad de todos los tiempos y de todas las culturas. Habló en la China, habló en la India, habló en los pueblos americanos antes de la conquista. De mil maneras hablaba Dios. Y de hecho el corazón de los hombres y mujeres de todas las razas y de todos los tiempos sentían como una inclinación a lo sagrado, a buscar un absoluto. Pero hubo un pueblo que fue más atento a la voz de Dios, y fue el pueblo de Israel. Tal vez, pensándolo humanamente, tal vez por su ubicación geográfica, es un pueblo que habita lo que nosotros llamamos en el mapamundi, en el Medio Oriente. Al sur de la media luna fértil aparece el desierto de Judá, y ese desierto de Judá, probablemente por la escasez, suscita que el hombre tenga más tiempo para la contemplación. El desierto suscita de alguna manera una elevación del espíritu. Y es probablemente que la situación geográfica de ese pueblo permitió que el pueblo estuviera más atento a escuchar a Dios. Y Dios vio, perdónenme la expresión que voy a emplear, que por fin un pueblo le paró bolas, pues decidió hablar la lengua de ese pueblo. Ese es un pueblo semítico, que hablaba una lengua que se distancia mucho de nuestra lengua. Hablaba hebreo. Y Dios quiso hablar hebreo como ese pueblo. Y ese pueblo le abrió el corazón, bien o mal, pero le abrió el corazón a Dios. Y Dios vino a habitar en ese pueblo. Le reveló una ley. Le reveló un camino, no para que el pueblo se lo reservara para sí mismo, sino que lo compartiera al mundo entero. Al principio el pueblo no lo entendió así. Se sentía un pueblo privilegiado y quiso guardarse esa ley para sí mismo. Pero en el contacto con los pueblos vecinos y en medio de tantas invasiones que sufrió el pueblo santo, tuvo que aprender que ese mensaje de salvación no era exclusivo para el pueblo de Israel, sino abierto a la humanidad entera. Dios, como buen huésped, supo llegar a ese pueblo y al principio le toleró ciertas costumbres que a los ojos modernos nos parecen escandalosas. Uno mira la Biblia y uno encuentra páginas terribles, una violencia exageradamente escandalosa. ¿Sí? Y al final, después del texto, decimos palabra de Dios, respondemos, te alabamos, Señor. ¿Sí? Pero es un relato de muerte, de asesinatos. Pero es que Dios, por fin alguien le abrió la puerta, Él llegó. Y fue muy respetuoso de ese pueblo, y poco a poco, cuando fue generando confianza en el pueblo, le fue cambiando el camino, decir, esto no está bien. Por ejemplo, en el mundo oriental se aceptaba la poligamia. Un hombre tenía muchas mujeres. Abraham tuvo dos. Tuvo a Sarai y a su esclava. Después, por voluntad de Sarai, terminó expulsando a Agar. Pero después se enviudó y conoció a otra mujer. Isaac tuvo solo a Rebeca. Jacob se enamoró perdidamente de su prima Raquel. Su tío suegro lo engañó y le entregó primero a Lía, después a Raquel. Después, las dos esclavas, una de Raquel y una de Lía, terminó con 4 mujeres. Y con las 4 tuvo varios hijos. Los 12 hijos, pero también tuvo hijas. Y así miramos ciertos textos que nos pueden decir, pero ¿y eso por qué lo dice la Biblia? Pero los hombres agarran, pero aquí molestan mucho. Y la Biblia mostraba que tenían varias mujeres. Eran otros tiempos, es otra cultura. Y Dios poco a poco llega a proponer la monogamia. Un solo hombre con una sola mujer, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y así pudiéramos dar muchos ejemplos. Pero ¿a dónde quiero llegar? Este pueblo, de alguna manera inspirado por Dios, puso por escrito esas páginas sagradas, que ciertamente nos separan
no solamente por el tiempo, sino también por la cultura. Los orientales, nosotros somos occidentales. El oriental tiene desarrollado mucho el sentido del oído. Por eso todo gira en torno a la palabra. El texto sagrado por excelencia de los judíos, aún en nuestros tiempos, es Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9. Shema Israel. Escucha Israel. Es la palabra escuchar. Es un imperativo. El Señor tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Escucha Israel. ¿Sí? Shema, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Es el oído. Los profetas eran portavoces de la palabra de Dios y por eso constantemente decían oráculo del Señor. Esa palabra que Dios decía por medio de sus profetas era para ser escuchada. Los orientales tienen desarrollado enormemente el oído. Sus oídos están para escuchar. Nosotros occidentales somos más visuales. Nosotros necesitamos ver para no distraernos, para no perder la línea del mensaje. Cuando Dios mandó el tiempo de los profetas, cuando Dios mandó a los profetas, ellos tenían una misión: comunicar la palabra de Dios. Y pudiéramos hacer un paralelo entre el movimiento profético como portavoz de Dios, del mensaje divino, y la apocalíptica. Porque la apocalipsis o el movimiento apocalíptico comienza cuando termina la profecía. Cuando Dios ya dejó de comunicarse por medio de los profetas, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, aunque consideremos a Juan el Bautista como el último de los profetas, pero de los profetas escritores que aparecen en nuestra Biblia, el último lo podemos datar, colocar como fecha 3 siglos antes de Cristo. Y Dios no se quedó mudo. Dios, previendo las nuevas generaciones, se adelantó y nos quiso proponer un nuevo método de escuchar la voz de Dios. Y es la apocalíptica, como una nueva forma de escuchar y entender el mensaje divino. Y hago un paralelo. El profeta es a la radio, como la apocalíptica es a la televisión. Me explico. Los que somos mayores, tenemos más añitos, nos acordaremos, yo lo sé por mi abuela y mi mamá, que escuchaban constantemente las radionovelas y circulaba Calimán. Los jóvenes no entenderán de qué estoy hablando, pero Calimán se escuchaba y la gente era muy atenta con el oído. Nuestros antepasados escuchaban mucho y seguían al pie de la letra y hacían efectos especiales que la mente humana se imaginaba a Calimán cabalgando en su caballo por allá, ¿sí? Y todos los efectos los producían en una sala de radio. Carlitos, que es periodista y que sabe de medios de comunicación, sabe todos los efectos especiales que hacían para producir el sonido del caballo o de los caballos cabalgando. Todo se hacía, pero la gente al escuchar esos sonidos especiales se imaginaba un hermoso paisaje, ¿sí? El oído a través de efectos especiales. Y así tenemos los textos proféticos. Es la palabra que se comunica y la persona que pone a trabajar tu imaginación para entender esa palabra. Doy un ejemplo. El profeta Jeremías, que le gustan las acciones simbólicas, le dice Dios: ve a la casa del alfarero. Entonces uno se imagina a Jeremías caminando hasta la alfarería. ¿Qué ves? Veo a un señor fabricando vasijas de barro. ¿Qué más estás viendo? Pues veo que cuando comienza a fabricar una vasija y si esta le queda imperfecta, la desbarata y vuelve y comienza. Uno se está imaginando ese trabajo del alfarero, ¿sí? Es la palabra que nos invita a utilizar la imaginación para ver al alfarero.
Esa es la metodología profética, a través de palabras y acciones simbólicas que nos permiten entender qué es lo que Dios nos quiere. Dice Dios, pues así soy yo, soy como el alfarero e Israel es como esa vasija de barro que yo la voy a moldear tantas veces cuanto sea necesario. Y hay hermosas canciones en torno al alfarero y nos queremos sentir barro en las manos de Dios. Y Señor, hazme de nuevo, dice una canción que canta Isadora y Claudia de Colombia también tiene una en torno al alfarero. ¿Sí? Pero pasamos a un método nuevo. Dios acude a todos los recursos. Llegamos a la apocalíptica. La apocalíptica, entonces, además del lenguaje auditivo, nos invita a utilizar también un lenguaje visual. Los ojos tienen que jugar un papel importante. Entonces, por eso la descripción de unas visiones complicadísimas que aterran a primera vista. Cuando el gran vidente del Apocalipsis describe el monstruo con tantos cuernos, cuando ve el dragón persiguiendo a la mujer, uno se va recreando en la mente esas escenas, ¿sí? La visión juega un papel importante. Entonces, por eso hay un avance entre el movimiento profético que termina en el siglo III a.C. y comienza en el siglo II el movimiento apocalíptico, que termina 2 siglos después de Cristo. Ese movimiento apocalíptico comprende 4 siglos de historia, 2 antes de Cristo, 2 después de Cristo. El Apocalipsis que quedó en nuestra Biblia y que guarda ese nombre es del Nuevo Testamento. Es el último libro de nuestra Biblia. No significa que haya sido el último que se haya escrito. Los libros que aparecen en la Biblia, ustedes lo saben, no están escritos en el orden de aparición. No podemos imaginar que el primer libro que se escribió fue el Génesis y el último el Apocalipsis. No. La Biblia no está organizada por orden cronológico. Hay otro interés en la clasificación. Vamos entonces, ahorita vamos a volver a muchos apocalipsis que existen, pero que probablemente no conocemos. Nosotros conocemos el Apocalipsis de Juan, que está en nuestras Biblias. Así se llama, el Apocalipsis de Juan. Ahí vemos en el trasfondo a un hombre imaginándose esas escenas que va a escribir. ¿Cuál es el género literario? En primer lugar, para desmitificar el Apocalipsis de esas categorías modernas que anuncian catástrofes, comencemos por el nombre del libro. ¿Cómo comienza el libro? El libro comienza en español diciendo revelación de Jesucristo. En griego, porque el Apocalipsis de Juan está escrito en griego, comienza Apocalipsis Jesucristo. Ahí aparece el término Apocalipsis. La primera palabra con la que comienza el término, el libro, es con Apocalipsis. Y junto con el contenido nos está hablando de una literatura apocalíptica que significa literalmente, la palabra apocalipsis significa revelación. Yo creo que haría mucho bien en el tiempo moderno, cuando leemos en la Sagrada Escritura, cuando leemos el Apocalipsis en la Eucaristía, que rara vez se lee, en vez de decir Apocalipsis de Juan, deberíamos decir revelación de Juan. O sea, traducir todo el término. La palabra Apocalipsis significa en castellano revelación. O sea, nada tiene que ver con el término fin del mundo, aunque el contenido, lo vamos a mirar, puede tratar efectivamente del fin del mundo, pero en su sentido etimológico, Apocalipsis es revelación. Ese Apocalipsis de Jesucristo, como comienza el libro del Apocalipsis de Juan, revelación de Jesucristo,
ciertamente hace parte de un género literario que es el género apocalíptico. Es un género literario. Y ese género literario es una literatura con una fuerza narrativa en la que una revelación divina es transmitida la mayoría de las veces por un ángel o por un hombre elegido. El Apocalipsis tiene como base en su pensamiento que hay una distancia tan enorme entre el cielo y la tierra que Dios, para comunicarse con la tierra, acude a un intermediario, un ángel. Es una forma de exaltar la santidad de Dios. Él es el totalmente otro, Él es el trascendente, y que hay una enorme distancia entre el cielo y la tierra. Eso me invita a mí, simple mortal, a ser humilde. Dios me habla por medio de un ángel. Eso es propio de la literatura apocalíptica. Después miraremos que el pueblo judío, al principio, los estudiosos judíos de la época de Cristo empiezan a chocar con esta literatura apocalíptica por el puesto importante que le dio a los ángeles. Los judíos de la época de Cristo se dividían. Los saduceos, por ejemplo, no aceptan la intermediación de los ángeles. Los fariseos sí aceptan la intermediación de los ángeles. Pero había un esfuerzo por desterrar en la literatura judía esos escritos que le daban mucho papel, mucho protagonismo a los ángeles. Pero la apocalíptica tiene ese principio, es que Dios es trascendente, nosotros somos simples mortales y no podemos pretender que Dios nos habla de tú a tú, como hay otros textos en la Biblia donde sí aparece esa cercanía, Dios hablando con Abraham, por ejemplo, de tú a tú, capítulo 18 del Génesis. Entonces, en el Apocalipsis siempre hay un intermediario, puede ser un ángel o un hombre elegido. Y ese mensaje que trae el ángel es una revelación. La palabra revelación significa quitar el velo de algo que está oculto, es desvelar. Ese es un sinónimo de revelación. Esa revelación entonces es contar la experiencia sin velos, sin tapujos, de una realidad que nos supera, una realidad trascendente, que tiene una doble dimensión, una dimensión temporal y una dimensión espacial. En cuanto a la dimensión temporal, el Apocalipsis nos va a mostrar una salvación escatológica. Ahí aparece otra palabra rara, escatológico. Vamos a explicar esa palabra. Anuncia una salvación escatológica. La palabra escatología viene del griego escatón, que significa lo último, y logos, que significa palabra o tratado. Es un tratado sobre las cosas últimas. Esa es la escatología. En teología nosotros estudiamos, en teología hay un tratado, un semestre que se estudia escatología, sobre las cosas últimas. Entonces anuncia una salvación sobre las cosas últimas o sobre el final de los tiempos, porque estamos hablando de una dimensión temporal. La escatología es una salvación escatológica, es una salvación en los últimos tiempos. Ahora vamos a mirar cuáles son los últimos tiempos, si se puede predecir o precisar en un tiempo cronológico cuándo es el final de los tiempos. Pero también hablamos de que la revelación del Apocalipsis maneja también una dimensión espacial, el tiempo y el espacio. Y entonces la dimensión espacial es que el Apocalipsis de Juan anuncia la llegada de un mundo nuevo. ¿Sí? Y hay todo un problema, todo un misterio. Mis padres, los que estamos acá de sacerdotes, nos acordaremos de nuestro estudio de escatología.
Y vemos que la escatología tiene como dos grandes corrientes. Una corriente que afirma que este mundo que Dios ha hecho para nosotros no puede ser aniquilado, destruido. Esperamos que este mundo se transforme completamente, que la redención de Cristo suponga la redención de este mundo, pero no significa desbaratarlo totalmente. Esa es una corriente dentro de la escatología. Pero hay otra corriente escatológica que afirma, no, este mundo será aniquilado, pero Dios hará un mundo nuevo, inspirándose en lo que dice el Apocalipsis. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y el mar ya no existe. Y a los que nos gusta el mar, decimos, ¿cómo así que el nuevo planeta, el nuevo mundo no va a tener mar? Ya miraremos, porque acuérdense de eso. Si se me olvida, usted me dijo que iba a explicar por qué no había mar en el nuevo mundo. Anuncia la llegada de un mundo nuevo. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Estamos muy cansados ya? ¿No? ¿Estoy hablando muy enredado? ¿Está claro? Vamos a hacer un ejercicio simple antes de meternos de lleno a estudiar algunos pasajes del Apocalipsis. Vamos a mirar porque a veces escuchamos conferencias sobre el Apocalipsis. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? Es un género literario que quiere explotar, no solamente desarrollar el oído y los ojos, visión, oído, para que la imaginación toda ella se concentre en el texto sagrado, ¿sí? Que nuestra imaginación, por lo visual y lo auditivo, se agudice la imaginación y poner a trabajar a favor del texto mismo. Hago un pequeño paréntesis para mirar el contenido del Apocalipsis y después ya volveremos a anunciar el objetivo del Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos tiene el Apocalipsis? 22 capítulos, exactamente. 22 capítulos. Miremos el plan, porque el plan ya nos va a dar una idea general del contenido. El plan es como el esqueleto, la estructura del libro. Entonces, comienza con un prefacio, que son los 3 primeros versículos, donde nos da la palabra Apocalipsis. Alguien que me lea, por favor, los 3 primeros versículos de ese libro. ¿Ya lo encontraron? Apocalipsis 1, del 1 al 3. Sí. Lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio solemne de Jesucristo. Feliz el que lea en público estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Hay una insistencia en ese prefacio de que el tiempo está cerca. Eso es bien interesante. Y feliz el que lea estas palabras en público, felices los que lo escuchan, ¿sí? De lo que va a suceder pronto. Esa prontitud aparece en esos 3 primeros versículos y aparece en el epílogo que fue nuestra oración al comienzo del encuentro. Aparecía, vengo pronto, ¿sí? Han pasado 2000 años. Luego de ese prefacio donde nos dice que es Dios quien habla a través de un ángel y el que da testimonio de esas visiones, afirma la verdad de lo que vio. Aparece entonces una visión inaugural y cartas a las iglesias. Pudiéramos saber que hay un destinatario, unos destinatarios, porque no es en singular, a quien va dirigido el libro del Apocalipsis. Los destinatarios son las 7 iglesias de Asia.
Entonces, visión inaugural y las cartas a las iglesias es el capítulo 1, versículo 4 al capítulo 3, versículo 22. Vamos a desglosar un poquito esa primera visión inaugural con las cartas a las 7 iglesias. Esas cartas son maravillosas. Esas cartas rompen el género apocalíptico. Es como un paréntesis dentro del Apocalipsis. Pero son cartas maravillosas y de una enorme actualidad. Cuando uno lee una de esas cartas, uno siente que se la están escribiendo a uno, o se la escribieron para uno. Se las recomiendo leer esas 7 cartas que están escritas en una poesía muy bonita. Entonces, del versículo 4 al 8 del capítulo 1, nos habla de los destinatarios de la obra. Capítulo 1, del 9 al 20, aparece la primera visión, y esa primera visión tiene que ver con el Hijo del Hombre. Y ahí hago un pequeño paréntesis. El Hijo del Hombre es la identificación que hacemos de Jesucristo. Jesucristo en los evangelios jamás se autodenominó Dios. En los evangelios él nunca se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Eran los otros los que lo llamaban Hijo de Dios, pero él mismo no se llamaba Hijo de Dios. Hasta los demonios lo reconocían como Hijo de Dios. Esa es una clave interesante. Y Jesús lo dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, un demonio: apártate, aléjate de nosotros, sabemos quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Los demonios sentían repulsión hacia Jesucristo y lo confesaban como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero Jesús a sí mismo jamás se autodenominó Hijo de Dios. El título que él empleaba para definirse a sí mismo en los evangelios canónicos era Hijo de Hombre. Y lo hemos escuchado estos 2 últimos domingos, cuando Jesús está anunciando la pasión que le espera en Jerusalén. Cuando le dijo hace 15 días, el domingo pasado, no antier, sino el otro domingo, el Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén, padecer en manos de las autoridades. ¿Sí? El domingo pasado, el Hijo del Hombre, lo mismo. Era el título preferido por Cristo. ¿Por qué empleaba ese término tan enigmático, esa figura del Hijo del Hombre, que aparece igual en el Apocalipsis? El Hijo del Hombre aparece por primera vez en un texto del Antiguo Testamento y es el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, Ben Adán en hebreo. Hijo de hombre, según Ezequiel, es la expresión de la fragilidad humana. Hijo de hombre significa la condición mortal del ser humano en Ezequiel. Pero Ezequiel, estamos hablando que es un profeta del siglo VI antes de Cristo. Y él fue el primero que empleó la expresión Hijo de Hombre. 3 siglos después, algunos dicen 4 siglos después de Ezequiel, aparece el gran Daniel, el profeta Daniel. Y Daniel ya hace parte del género apocalíptico. El texto de nuestra Biblia, del Antiguo Testamento, que es un Apocalipsis, es el libro de Daniel. Y Daniel emplea la expresión Hijo de Hombre. Daniel 7:14. 7:13-14. Y es probablemente el texto base para los evangelios canónicos que se identifique a Jesucristo con la figura de Hijo de Hombre. Daniel 7:13-14. Cuando dice Daniel que vio como una figura, como un hijo del hombre que bajaba entre las nubes del cielo. Es una figura enigmática. Habrá mucha tela que cortar la interpretación de Daniel 7:13-14.
hasta el día de hoy confesamos con humildad, no sabemos a ciencia cierta qué significa esa expresión. Hay diferentes hipótesis. Una de ellas es pensar, aceptar que ese Hijo del Hombre está expresando, anticipando la encarnación del Hijo de Dios que asume la naturaleza humana, pero que baja entre las nubes del cielo, porque en la cosmogonía judía el planeta Tierra es como la sede intermedia entre el cielo y el Sheol, o el lugar de los muertos. Las nubes representan como el espacio del firmamento divino, donde Dios tiene su bóveda celeste, y entonces el Hijo del Hombre bajando entre las nubes es una alegoría de la encarnación de Dios que asume la condición humana. Esa es una interpretación. Hay otra interpretación más judía que supone que ese Hijo de Hombre representa realmente al pequeño resto de Israel que sobrevive del holocausto y a quien Dios le dará el poder para que expanda su gloria a todas las naciones. En ese capítulo 7 de Daniel aparece la figura del Hijo del Hombre y aparece un anciano. El enigma de quién es el anciano, entonces algunos identifican, es el Dios Padre, y el Hijo del Hombre representaría a Dios Hijo, ¿sí? Como una pequeña alegoría ya de la invocación trinitaria que se desarrollará después en el Evangelio de Juan. Pero habría muchas cosas que decir al respecto. Nos toca aceptar con humildad que una respuesta 100% no la tenemos, ¿sí? Y eso nos debe motivar aún más para seguir profundizando en el estudio de la Sagrada Escritura. No tenemos las respuestas a todo. Bueno, pero volviendo entonces, ese título de Daniel 7:14 aparece por primera vez el Hijo del Hombre como una figura escatológica, una figura que aparecerá al final de los tiempos, ¿sí? Y por eso aparece como el título predilecto de Jesús. Significaría entonces que Jesús está mostrando a la humanidad que los tiempos finales comenzaron con Él y que el tiempo nuevo comenzó con Él. Esa es una buena interpretación. Si el tiempo escatológico no lo esperamos para después, sino que nosotros somos los hijos y las hijas del tiempo escatológico. Somos la generación después de Cristo y con Cristo comenzó un tiempo nuevo. Interesante. Hijo del Hombre. Entonces, tengan en cuenta que esa figura del Hijo del Hombre hace relación a la persona de Cristo. Luego en el capítulo 2, versículo 1, el capítulo 3, versículo 22, aparecen las cartas a las 7 iglesias. Son las 7 iglesias de Asia. Entonces, qué interesante mirar cuáles son esas cartas. ¿A cuáles iglesias se dirigen? Entonces buscamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, mensaje a la iglesia de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Laodicea. Ahí están las 7 iglesias. Vale la pena, se los recomiendo, si les queda un ratito de aquí al jueves, hacer ese ejercicio de leer las 7 cartas. Son corticas y muy bonitas. Más de una vez uno se siente identificado con un tirón de orejas a una de esas cartas. El tirón era para mí. Luego sigue, después de esa visión inaugural sobre la figura del Hijo del Hombre y las 7 cartas a las 7 iglesias, aparece una primera serie de visiones que tienen que ver con el cosmos y la creación. Y es del capítulo 4, versículo 1, al capítulo 11, versículo 19. Casi la mitad del libro es una serie de visiones que tienen que ver con el cosmos y la creación. Es decir, que aquí
se concentra sobre todo la dimensión espacial. Hemos dicho que el Apocalipsis maneja dos dimensiones, una dimensión temporal y una dimensión espacial. Del capítulo 4 al capítulo 11 es la dimensión espacial la que tiene preponderancia. Comienza narrando un culto celeste. Capítulo 4, versículo 1 a capítulo 5, versículo 14. Es un culto celeste, es una hermosa visión de lo que se espera será la Eucaristía eterna, un culto celeste. Y es muy interesante porque los primeros versículos dan a entender que esta revelación que recibe, pongamos ahorita Juan, después precisaremos de qué Juan se trata, la recibe en el día del Señor, es decir, un domingo. Una interpretación moderna del Apocalipsis es que es una celebración litúrgica dominical. Poder ver el Apocalipsis como una celebración dominical. Y de hecho la Eucaristía tiene esa puerta escatológica que es como anticipación de lo que esperamos sea el banquete en la gloria eterna. Quien vive la Eucaristía está anticipándose, es como un pequeño paréntesis en el tiempo. Pudiéramos decir que la Eucaristía nos hace atemporales, nos saca del tiempo para vivir gozosos la experiencia de la Eucaristía celeste. Y después, cuando se dice, podéis ir en paz, es eso que hemos vivido, llevémoslo a la vida. Eso que hemos celebrado, ¿no? Llevémoslo a la vida. ¿Sí? Entonces, es interesante ese capítulo 4 y 5, versículo 14, de ese culto celestial, donde la perspectiva es teocéntrica. Y cuando hablamos de teocéntrica, estamos hablando de Dios Padre como centro. Nosotros que aceptamos la Trinidad, aquí vemos que la atención es Dios Padre. Y pasa de una perspectiva teocéntrica, el capítulo 4, 1 a 11, a una perspectiva cristocéntrica, capítulo 5, 1 a 14. Y aparece un juego de visiones. La primera serie de visiones tiene que ver con los 7 sellos. Es un libro que tiene 7 sellos. Para poder mirar el contenido del libro hay que ir quitando los sellos. Capítulo 5, 1 a 14. El capítulo 6 del 1 al 17 nos cuenta que los 6 primeros sellos se abren, se quitan. Y uno quisiera saber qué pasa con el 7º sello, pero se interrumpe por la presentación de los elegidos. Los 144,000 elegidos de Dios. Después de esto, vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales, teniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que venía de oriente y que tenía el sello de Dios viviente. Un ángel gritó con voz fuerte a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados: 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Fueron señalados 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén. Bueno, ahí aparece. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos, estaban en pie delante del trono. Entonces aparece esa cifra que a veces nuestros hermanos testigos de Jehová la utilizan con frecuencia. Esa cifra aparece
en el capítulo 14 aparece nuevamente. Vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Luego oí un sonido que venía del cielo. Era como el sonido de una cascada, como el retumbar de un fuerte trueno. Era un sonido como el de muchos arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Ninguno podía aprender aquel canto, sino solamente los 144,000 que fueron salvados de entre todos los de la tierra. Estos son vírgenes, no se contaminaron con mujeres. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. No se encontró ninguna mentira en sus labios, pues son intachables. Texto curioso. Y aquí la mayoría son mujeres, no se preocupen. Pareciera que fueran solo hombres, 244,000. ¿Sí? Y decía ninguno, estos eran vírgenes. ¿Qué interpretación se da a ese texto? No significa que el matrimonio sea malo, de ninguna manera. Es una forma alegórica. En el libro de la sabiduría, generalmente en la literatura sapiencial, libro de la sabiduría, a la sabiduría pura se le identifica con una mujer hacendosa. A la idolatría o a esos falsos saberes se le identifica con una mujer desordenada. Entonces es probable que el texto, cuando hable aquí, porque algunos dicen, tal vez por eso es que la iglesia pide que los sacerdotes sean célibes, porque tienen que encontrarse con los 144,000. No, el fundamento del celibato no lo podemos encontrar en el Apocalipsis, aunque digan de la virginidad de los 144,000. Es probable que la crítica aquí, este término mujeres, esté mostrando que los que se mantuvieron fiel al Cordero no permitieron su corazón abrirse a cultos paganos, a la idolatría. Entonces es la tentación de la idolatría que es identificado aquí con las mujeres. No piensen que se están aludiendo literalmente a ustedes, queridas mujeres, de ninguna manera, porque no se contaminaron con las mujeres como si la mujer fuera una contaminación. No se trata de eso. Es una forma alegórica para expresar que así como el corazón del hombre se inclina a buscar a una mujer, puede inclinarse para alejarse de Dios y ser infiel a Dios cayendo en idolatría. ¿De acuerdo? Si ustedes leen cualquier comentario, esa explicación que les acabo de dar reviene con insistencia. Entonces, ¿por qué? Porque uno mira, la figura femenina aparece en la Sagrada Escritura repetidas veces como el símbolo de la infidelidad. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, al profeta Oseas, que critica la infidelidad de su mujer. Entonces, Dios, que se compara como el esposo y sufre por la mujer infiel. Es una forma alegórica de explicar cuando el pueblo se pervierte buscando ídolos que no le muestran al Dios verdadero, sino que lo alejan de Dios. Entonces, esa visión inaugural del capítulo 7, donde aparece la cifra 144,000 y que reaparece en el capítulo 14, tiene que ver, ahorita lo miraremos, si no alcanzamos hoy, lo miraremos el próximo jueves, la explicación de los números, pero me estoy adelantando. El capítulo 7 ya está indicando que corresponde a las tribus de Israel. ¿Sí? Son 12 tribus de Israel y Dios escoge de cada tribu 12,000, 12 por 12, 144. Y como son 12,000 de cada tribu, entonces 144,000. Luego, después de esa paréntesis, que es el capítulo 7, donde aparece ese número misterioso de los 144,000, por fin uno tiene la curiosidad de saber
¿qué pasaría al abrir el séptimo sello? Es muy interesante la forma como está estructurado el libro, porque va suscitando la intriga. Y uno quiere leer más, ¿qué va a pasar? Se destapó el quinto sello, se destapó el sexto sello, y después como que interrumpe para mostrarnos otra escena. Y dice, pero queríamos ver el séptimo sello. El séptimo sello lo encontramos en el capítulo 8 y 9. Y el séptimo sello corresponde al capítulo 8 del 1 al 5 y aparece otro gran misterio. Aparecen las 7 trompetas. A Juan le gusta manejar los septenarios. El número 7 aparece con frecuencia. Entonces, hablamos de 7 sellos después de 7 trompetas. Y comienza entonces a sonar las primeras 6 trompetas del capítulo 8, versículo 6 al 9, capítulo 21. Luego, en el capítulo 10, 1 a 11, 14, aparece otra figura de un pequeño libro y de 2 testigos. Capítulo 10, del 1 al 11, tiene que ver con el pequeño libro, y el capítulo 11, del 1 al 14, los 2 testigos. Esos 2 testigos aparecen como personajes enigmáticos. Dice así lo de los 2 testigos. Me dieron una vara de medir parecida a una caña y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar y cuenta los que adoran allí. Pero no miras el atrio exterior al templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Retengan estas fechas porque estos números los vamos a explicar. 42 meses. Y yo enviaré 2 testigos, vestidos con ropas ásperas, a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Otra cifra. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguno intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca, que quema por completo a sus enemigos. Así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético, y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades tantas veces como ellos quieran. Y ahí sí. Entonces, estos capítulos tienen que ver con el cosmos y la creación, comenzando por un culto celeste y llevándonos a las visiones, 2 series de visiones, una que tiene que ver con 7 sellos y después con 7 trompetas. Luego aparece como la segunda parte de nuestro libro, a partir del capítulo 11, 12, la segunda serie de visiones, que ya no tienen que ver con el cosmos y la creación, sino con la historia de la humanidad. Si la primera parte estuvo centrada en la dimensión espacial, esta segunda parte insistirá en la dimensión temporal. Y es desde el capítulo 12, 1 a 22, 5, prácticamente hasta el final del libro, sacando el epílogo. ¿Qué tiene esta segunda parte? Aparece una visión inaugural, el tema de la mujer y el dragón. De la mujer, el hijo y el dragón. De ahí la Iglesia expresa la fiesta que celebramos el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. La Iglesia ha identificado a esa mujer como la Santísima Virgen María, su Hijo, Jesucristo, el dragón, el mar. Pero hay otra probable interpretación. La mujer es la Iglesia. El Hijo, el tesoro que tenemos nosotros, Cristo. Y el dragón, las potencias del mundo que nos quieren desviar del camino. Fíjense que si el capítulo 14 hablaba de los
144,000 que no se contaminaron con mujeres. Aquí en el capítulo 12, 1 al 18, aparece la figura de una mujer con mayúscula. ¿Sí? Entonces, la figura femenina es símbolo de la iglesia, esposa del Cordero. Es una figura muy hermosa el de la iglesia. Luego, capítulo 13, aparece la primera y la segunda bestia. Aquí, como estamos hablando de la historia de la humanidad, la primera y la segunda bestia. Capítulo 13, del 1 al 18. Capítulo 13 aparecen dos bestias terroríficas. Pero ya hay una clave de interpretación, hablando de la historia de la humanidad. Entonces, esas bestias representan reinados humanos. Y parece tan catastrófico, pero finalmente descubrimos que en el capítulo 14 el Cordero aparece con los rescatados y se anuncia el juicio. Este juicio se anuncia en forma agraria, campesina, como la siega y como la vendimia. La siega tiene que ver con el trigo, la vendimia con las uvas, la recogida de las uvas. Capítulo 15 al 16, entonces aparece el juicio sobre la naturaleza, sobre los hombres, sobre la creación. Y aparecen entonces 7 ángeles, las últimas plagas, 7 copas. 7 aparece permanentemente. Después miraremos que cada uno de estos signos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 ángeles, están hablando de la misma realidad, pero de varias maneras. Es la misma realidad presentada de varias maneras. Es como si quisiera el autor del Apocalipsis decir: por favor, convénzanse de esto, y nos lo repite de varias maneras, pero permanece el número 7. Luego, el capítulo 17 al capítulo 19, 10, aparece el juicio de Babilonia, la gran prostituta. Nuestros hermanos separados, con un sarcasmo sin límites, consideran a la Iglesia Católica como la gran prostituta. Pero en la época de Juan, la Babilonia, gran prostituta, no es otro que el Imperio Romano. Babilonia es una forma indirecta de hablar del imperio de turno. El gobierno de turno lo tratan de Babilonia. Ya Daniel lo había hecho. El libro de Daniel también habla de Babilonia y habla de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Daniel estaba hablando en sentido metafórico para hablar de Antíoco IV Epífanes, rey Seleucida. Estamos hablando de otra época, pero se utiliza Babilonia para hablar del imperio de turno. Luego el capítulo 19 del 11 al 21 nos da la gran victoria del Mesías sobre la bestia y sobre el falso profeta. Un personaje que aparece, que después miraremos quién es ese falso profeta. Luego la victoria sobre Satanás, el milenio y un último juicio. Capítulo 20 del 1 al 15. Capítulo 21 a 22:5 aparece lo que todos añoramos, la nueva creación. Fíjense que aunque se narren combates y aunque se narren catástrofes a causa de la presencia de las bestias y de los ángeles, de los 7 ángeles, porque los 7 ángeles no vienen en son de paz, aunque se anuncien tragedias y calamidades,
el libro se cierra con la nueva creación. Esa es como la tendencia de quedarnos solo en el cataclismo, en la catástrofe, en la destrucción, y eso cuenta el Apocalipsis, pero significa que no tenemos en cuenta la globalidad del libro. El libro entero nos abre a la esperanza. ¿Preguntas? Ya viene el tiempo de las preguntas. Déjenme terminar un poquito de eso y ya les doy la palabra. Bueno, esa era la estructura del libro. 22 capítulos en 2 grandes partes. Los primeros 11 capítulos centrados en la dimensión espacial y los capítulos 12 a 21 en la dimensión temporal. Y la gran conclusión, hay una nueva creación. La nueva creación lo miraremos con detalle el próximo jueves, ¿de acuerdo? No sé si hasta el momento tienen algún aporte. Sé que ustedes han leído, son estudiosos, tienen muchas cosas que aportar. Y serán bienvenidos sus comentarios, como para descansar un poquito. Johncito, ¿haces un favor? Mira, aquí está el profesor Alberto también. Bienvenido. Nos ponemos de pie un segundo. Ayúdenme, por favor, los músicos. Como el atún, Alberto. Vamos a, como para hacer una pequeña pausa activa, si podemos cantar algo, no sé. Johncito. El amor del Señor es maravilloso, que es fácil. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Perfecto, gracias. Siéntense. Nos queda media horita de trabajo. ¿Se aguantan media hora? Bueno. Que conste, no hay preguntas todavía. ¿O les da pena? Vamos entonces, ya conocemos de qué se trata el libro. Ya es un paso importante. Después tuviéramos el tiempo para leerlo capítulo por capítulo. Ya sabemos de qué se trata. Ahora volvemos a ubicar el libro dentro de una estructura mucho más grande. Hemos dicho que la palabra Apocalipsis significa revelación. Y es revelación de Jesucristo que habla a través de un ángel. Pero cuando uno lee el libro, a veces uno tiene la sensación de que no es un ángel el que está hablando, sino el mismo Cristo. ¿Sí? Y por eso ese último capítulo con el que comenzamos la oración, la tentación de la persona que recibe la visión de arrodillarse para adorarlo. Y dice, no, yo soy mortal como usted, yo soy solamente un enviado a adorar solo a Dios. Entonces dice, ahí no está Cristo. Pero después dice, yo soy Jesús, yo soy el alfa y la omega. Entonces dice, aquí era el ángel o era Cristo. ¿Sí? Ese es el lenguaje que se maneja y después podríamos descubrir que es un texto que pudo ser reeditado. La letra está muy chiquitica, ¿cierto? Vamos a ver que el libro del Apocalipsis no es exclusivo, no es el único libro que existe
sobre el género apocalíptico, que maneja el mismo género literario. Hay numerosos textos, judíos y cristianos, que pertenecen a la literatura apocalíptica. Ya sabemos que una característica de la literatura apocalíptica es ayudarnos a trabajar la imaginación a través de los ojos y de los oídos. Entonces es un gran avance a nivel literario, porque ya podemos proyectar las escenas que presenta el texto sagrado. Ahí de una manera muy descriptiva se van narrando las características de las figuras que aparecen en el texto sagrado. Así sea un monstruo, una figura de bestia, o sea la figura de un ser angelical, se describe perfectamente para que el lector pueda recrear en su imaginación esa imagen. Entonces sabemos en principio que existen muchos textos apocalípticos, tanto judíos como cristianos. En el Antiguo Testamento se encuentran temas cercanos al género apocalíptico. En nuestra Biblia canónica, porque hay muchos textos apocalípticos que son considerados apócrifos, pero mirando nuestra Biblia católica, encontramos que hay textos apocalípticos en los profetas, especialmente en los profetas post-exílicos. Sabemos que el exilio, cuando hablamos de exilio, es una fecha que debemos guardarnos en el corazón. Una fecha que, como decía nuestra profesora de matemática, Carlos, la profesora Esperanza, se nos debe olvidar 5 minutos antes de nuestra muerte. Nos decía la profesora, aprendiéndonos todos los problemas matemáticos, el álgebra, que no se nos podía olvidar nunca. Yo lo paso para esa fecha. En cultura bíblica, el exilio, que es el periodo más doloroso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el exilio es del 597 a.C., primera deportación, 587 a.C., segunda deportación, 538 a.C., fin del exilio, edicto de Ciro. Entonces, cuando encuentren en un libro que ustedes lean de Biblia y le dicen antes del exilio, después del exilio, sepan que les están hablando de ese periodo, del 597 a.C. al 538 a.C. Fue cuando el reino de Judá fue destruido y a sus líderes los llevaron prisioneros a Babilonia. Es la deportación del pueblo judío, pero no fueron todos los judíos los que fueron deportados, fueron como la élite, los intelectuales, los líderes que fueron deportados a Babilonia. Y ese es el periodo más sombrío de la historia del pueblo santo. Entonces, por eso, cuando se habla de los profetas post-exílicos, son aquellos profetas que vivieron después del exilio. Antes del exilio estuvo el gran profeta Isaías, el profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Miqueas. Jeremías alcanzó a vivir entre el preexilio y el exilio. Sofonías también. Ya después Ezequiel, el gran profeta Ezequiel, es profeta del exilio. Él conoció en carne propia el exilio. Y después, el exilio va del 597 al 538 a.C. Porque antes de Cristo la cuenta es regresiva hasta llegar al año 0. Y después de Cristo va un aumento. ¿De acuerdo? A medida que nos alejamos antes de Cristo, entre más lejos sea el evento, el número es mayor. Entonces va disminuyendo, ¿sí? Hasta llegar al año 0, que es el año de Cristo. Bueno. Entonces, por ejemplo, Isaías 24 a 27, el profeta Isaías, yo les dije ahorita que el profeta Isaías es pre-exilio, o sea, antes del exilio. Es del siglo VIII. Van a decir, padre, hay una contradicción porque usted dice que los textos apocalípticos en el Antiguo Testamento son post-exílicos. Isaías 24 a 27, aunque pertenece al primer Isaías,
es un texto post-exílico. Ahí estamos dando una pista interesante. El profeta Isaías, que es el libro profético más grande del Antiguo Testamento, no se escribió de una vez por todas, sino que supuso varios siglos de historia. Entonces, esos capítulos 24 a 27 no pertenecen a los capítulos del profeta Isaías histórico, que vivió en el siglo VIII. Esos capítulos son tardíos, pero el redactor final los colocó ahí. Ese se llama el Gran Apocalipsis de Isaías. Se lo recomiendo leer en alguna ocasión, 24 a 27. Y el capítulo 34 a 35 se llama también el Pequeño Apocalipsis de Isaías, por lo que es cortito. Fíjense cómo ya en los textos proféticos aparecen ejemplos de apocalipsis o del género apocalíptico. Mejor, género apocalíptico. La literatura apocalíptica ya estaba presente en los libros proféticos, pero pertenecen a un periodo posterior. También el libro de Zacarías 9-14 también se conoce como un género apocalíptico. Es lo que se llama el Deutero-Zacarías. Zacarías es un libro profético más cercano a Cristo. Ezequiel 38 a 39 también menciona el combate de Israel contra dos reinos misteriosos, Gog y Magog. Cuando uno busca eso en un mapa, esos reinos no los encuentra por ninguna parte. ¿Sí? Son reinos fantásticos. No existen en la geografía. Eso ya demuestra que es una literatura apocalíptica escrita en un lenguaje simbólico. Pero es sobre todo el libro de Daniel 7 a 12, el que ofrece las características de la apocalíptica tradicional. Para mí, Ezequiel es el abuelo del género apocalíptico. Y Ezequiel, un gran testimonio de la apocalíptica. No me atrevo a decir que sea el padre de la apocalíptica Daniel, porque contemporáneo a Daniel hay otros libros que nosotros no los tenemos a la mano, pero que existen esos libros, como por ejemplo el libro de, aquí me aparecen las siguientes, Esdras, Barut, Enoc, el libro de Enoc. Entonces, en la literatura extrabíblica encontramos el Apocalipsis de Abraham, el cuarto libro de Esdras, el segundo libro de Baruch, el primer libro de Enoc o el libro de los jubileos. Esa literatura existe, se llama literatura extrabíblica. En nuestra Biblia tenemos el libro de Esdras, pero estamos hablando del cuarto libro de Esdras. Tenemos también el libro de Baruch, el profeta Baruch, que históricamente sería el secretario de Jeremías. Enoc, primer libro de Enoc. Enoc es un personaje que aparece después de la repoblación del planeta Tierra, después del diluvio universal, y es una figura emblemática como el personaje que supera la dimensión espaciotemporal. Y el libro de los jubileos es un libro también de este género apocalíptico. Me dirán, bueno, padre, ¿podemos leer esos libros? Si los encuentran, sí, léanlos. No tienen, porque es que estos libros los llamamos apócrifos. En una clase me dijo alguien, pero esos libros están prohibidos leer. No están prohibidos leer. Pero ojalá que lo leyéramos como en un curso, en una formación. Si alguna vez me proponen y tenemos tiempo,
hacemos un taller sobre libros apócrifos y los podemos leer, porque es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que uno no entiende entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, y esa literatura nos da unas pistas de cómo se llegó a esa transición. Ya vi manos levantadas. ¿O ya? ¿Se desanimaron? ¿No? ¿Había preguntas? ¿O era despertando? Sí. El libro de los jubileos. El segundo libro de Enoch, o Enoch eslavo. Este segundo libro lo coloqué como el Enoch eslavo porque parece que es una época más tardía, pero algunos lo consideran antiguo. El tercer libro de Baruch, o el Apocalipsis griego de Baruch. El testamento de Abraham. Una cosa es el Apocalipsis de Abraham y otro es el testamento de Abraham. Y se encuentra también algunos fragmentos apocalípticos en otros escritos, como por ejemplo el testamento de los 12 patriarcas. Ese es un libro muy bonito, en el que cada patriarca, los 12 hijos de Jacob, comienzan a hablar reconociendo su pecado y anunciando algo nuevo. El testamento de los 12 patriarcas. Y también en los manuscritos de Qumran encontramos ciertos fragmentos que pertenecen a esta literatura apocalíptica. Algunos podrán preguntar en dónde se consigue la editorial. Creo que en la librería del Sicomoro se consigue un volumen que es como del tamaño de una Biblia, y son todos los apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento. Es de la PAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Si alguno lo quisiera adquirir, ahí está. Esa literatura es bien interesante. Pero de pronto, para evitar confusiones, necesitaríamos asesorías. En el Nuevo Testamento encontramos textos apocalípticos fuera del Apocalipsis de Juan. También en los Evangelios hay textos apocalípticos. Por ejemplo, el capítulo 13 de Marcos pertenece a ese género apocalíptico, con su paralelo en Mateo 24 y en Lucas 21. También hay una explicación, y es lo que se conoce con el nombre del Apocalipsis sinóptico. Pablo, el apóstol Pablo, también en sus cartas, de vez en cuando acude al género apocalíptico para dar su mensaje. Por ejemplo, el 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al capítulo 5, verso 11, y el segundo capítulo de 2 Tesalonicenses cae como anillo al dedo en nuestro tema de apocalíptica. Son textos que aplican el género literario apocalíptico. Como nos damos cuenta, ya estamos terminando, el género apocalíptico atraviesa libros proféticos, llega al Nuevo Testamento, algunos capítulos de los Evangelios, y el mismo Pablo en sus cartas expresa que conocía ese género literario, el Apocalipsis, el apocalíptico, género apocalíptico. La carta de Judas y segunda de Pedro también tienen material apocalíptico. En la literatura apócrifa cristiana gnóstica tenemos el Apocalipsis apócrifo de Juan. Ya estamos hablando de libros del Nuevo Testamento. Los que mencionamos antes están dentro de la Biblia, y antes apócrifos del Antiguo Testamento. También hay apócrifos del Nuevo Testamento que les gusta este género literario. Tenemos el Apocalipsis apócrifo de Juan, diferente a nuestro Apocalipsis. Tenemos las preguntas de Bartolomé. Tenemos el Apocalipsis de Pedro. Esos libros existen. Ya, no demos más ejemplos. Y
vamos a apenas introducir y este tema lo desarrollaremos el próximo jueves. Contenido del Apocalipsis de Juan. Ya presentamos la estructura. Sabemos que son 22 capítulos, que los primeros 11 capítulos tienen que ver con el cosmos y la creación, y a partir del capítulo 12 hasta el final tiene que ver con la historia de la humanidad, donde aparecen esas figuras tenebrosas de las bestias, el dragón, los dos testigos. Entonces, la introducción general del libro, que ya lo leímos hace un rato, indica 3 pistas, nos da esa introducción. Nos dice de dónde viene el origen de las visiones. ¿Cuál es el origen de esas visiones? Es Dios y Jesucristo. Es Dios y Jesucristo quien envía esas visiones. Por medio de una figura, la mediación de un ángel. Y el destinatario es el servidor Juan y aquellos que leerán y escucharán. El texto dice el servidor Juan. ¿Quién es ese servidor? ¿Se trata del mismo Juan, autor del Evangelio de Juan? ¿Se trata del autor de las 3 cartas que atribuimos a Juan? De hecho, cuando estudiamos el Corpus Juánico, decimos que el Corpus Juánico comprende 5 libros: el Evangelio según San Juan, 3 cartas de San Juan y el Apocalipsis. ¿Se trata del mismo personaje o se trata de personajes distintos? Esa pregunta la resolveremos el próximo jueves. El objeto: aquello que debe suceder pronto. Yo insisto mucho en esa característica. Aquello que debe suceder pronto. La pregunta es, ¿cuándo es ese pronto? ¿Ya pasó? ¿No ha pasado? La dirección de este libro. El capítulo 1, versículos 4 a 8, indica cuáles son los destinatarios históricamente determinados por Juan. El versículo 4 dice: a las 7 iglesias de Asia. De esas iglesias conocemos muy poco. Sabemos que San Pablo escribió a comunidades que él evangelizó. Dentro de esas 7 iglesias que menciona el Apocalipsis, solamente la primera es como conocida, Éfeso. De las otras no nos dice mayor cosa, ¿sí? Esmirna, Filadelfia, Tiatira. No conocemos mayor cosa. Pero leyendo la carta, entendemos cuál es la situación que está viviendo esa iglesia y algunas características de esa comunidad. Esas cartas son realmente maravillosas. Vale la pena leerlas. Y a partir del verso 9 comienza la visión inaugural, que ya dijimos que esa visión inaugural tiene que ver con la figura enigmática del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre aparece aquí revestido de atributos que manifiestan su poder divino. Pudiéramos decir que esa introducción, esa primera visión en torno al Hijo del Hombre es una relectura de Daniel 7, 13, 14. ¿Sí? Donde aquí aparece ese Hijo del Hombre revestido de poder divino. Su muerte y su resurrección le confieren una autoridad que él ejerce en primer lugar sobre la iglesia. Me parece que la fotografía que hay de fondo expresa muy bien la descripción que hace el Apocalipsis de Jesucristo. El acontecimiento pascual está en el corazón de la obra apocalíptica de Juan. Todo el misterio pascual, ahí vemos el cordero degollado, ¿sí? El cordero traspasado es representación de Jesucristo muerto y resucitado. Los capítulos 2 y 3 hemos dicho que constituyen la parte epistolar. La primera sección de visiones comienza con una celebración cultural cósmica
donde son adorados Dios y el Cordero. Es la gran Eucaristía celeste, donde Dios y el Cordero son adorados. En la segunda, enseguida, articulado alrededor de centenarios de sellos y de trompetas, viene la presentación del juicio del mundo como signo de la cólera divina. El juicio del mundo está expresado a través de esa visión de 7 sellos, 7 trompetas. Esto estamos repitiendo, pero es propio de la apocalíptica, está repitiendo lo mismo. Solo 2 pasajes interrumpen esta serie de septenarios, y es una serie catastrófica. El capítulo 7 habla de los 144.000 elegidos y de una muchedumbre incontable. Y luego Apocalipsis 10, 11 a 14 habla del pequeño libro abierto y de los 2 testigos. Son como pequeños paréntesis que interrumpen entre el 6º sello y el 7º, entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. Ahí aparece una introducción, lo cual ya nos permite hacer una primera interpretación. Si la primera gran visión sobre el juicio, que expresa la cólera divina, está organizada en un septenario y llega hasta el 6º y se interrumpe para introducir un tema nuevo, y luego las trompetas se interrumpen para introducir un tema nuevo, podemos entender que se trata de una misma realidad explicada de 2 maneras diferentes. Ambas tienen que ver sobre el juicio del mundo como consecuencia de la cerrazón del corazón humano para no acoger al Cordero. La segunda serie de visiones, del capítulo 12 a 21, presenta en un lenguaje simbólico el combate escatológico que enfrenta Dios, Cristo y su pueblo a las potencias de ese mundo gobernadas por Satanás. Ese combate escatológico en últimas es la lucha entre el bien y el mal. Hay momentos, como en una telenovela, en que el malo pareciera ganar la pelea, pero el desenlace de la telenovela es la felicidad del bueno. ¿Sí? Terminan todos felices. El libro del Apocalipsis maneja esa misma lógica. Produce en el lector una tensión y un nerviosismo tal que uno dice, esto se acabó, pero después la victoria es del bien. Eso es muy importante en la literatura apocalíptica. Pareciera que el mal va a ganar, pero al final la victoria es del bien. Y eso también tiene que ser una enseñanza espiritual para nosotros, ¿sí? A veces uno tiene la tentación y el mundo como que nos seduce. Pareciera que la lógica del malo reinara. Uno dice, pero a los malos les va como mejor, y uno que se esfuerza por ser bueno, le va a uno peor que los perros en misa, ¿sí? Y uno se desanima a veces. Dice, es que me provoca volverme malo, a ver si me va bien, ¿sí? Pero nos toca leer el Apocalipsis para decir, no nos desanimemos, no nos dejemos seducir por el mal y mantengámonos firmes, porque los que perseveran en el bien son los que van a triunfar. En últimas, esa es la conclusión, ¿sí? Pero lo iremos desglosando un poquito el próximo jueves. Coloquémonos de pies. Todavía queda mucha tela que cortar. Espero no haberlos cansado demasiado para que vengan el jueves. Y miremos un poco el desenlace de este libro y qué enseñanza nos deja para nuestra vida cristiana. Estamos terminando la última semana de septiembre y Dios nos permite, nos concedió la vida para llegar a este día. Le agradecemos a Dios la vida que nos ha regalado hoy. Hoy escuchamos una noticia trágica aquí en Madrid, 2 jóvenes que se ahogaron. Hay familias en luto por 2 muchachos que se ahogaron. Vamos a tenerlos en cuenta. Tan cerca de nosotros habita el dolor, tan cerca de nosotros habita tragedia. Pedimos al Señor que nos llene de esperanza,
que nos dé esa capacidad de ver lo presente en los acontecimientos de nuestra vida. El que acompaña en el dolor, que fortalece en momentos de debilidad, que se alegra con nuestra alegría. Pidámosle al Señor que bendiga nuestras parroquias, que nos ayude a ser testigos de su amor en medio de lo que hacemos permanentemente. Dios no nos pide cosas raras en nuestro ministerio, nos pide que seamos esperanza, servicio, bondad para los demás. Digámosle al Señor que nos ayude a aprovechar cada instante para hacer el bien. El mal es escandaloso, el mal hace mucho ruido, el bien es silencioso, discreto. Sabemos que aunque el mal suene por todas partes, el bien tiene asegurada la victoria. Digámosle al Señor que queremos descansar esta noche en su nombre, que Él traiga paz y armonía a nuestras familias, que Él bendiga a Colombia con el don de la paz, que podamos escuchar su palabra y hacer de Colombia una nación donde reine la justicia, la solidaridad, la equidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a María Santísima, Madre del Cordero, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, saludémosla esta noche cantando. Dios te